Tenemos un par de minutos más a iniciar. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. Bueno, bueno, ya está la mayoría de los que ven esta materia. Entonces, vamos a iniciar la clase. ¿Me confirma si estamos bien con el audio? Sí, ingeniero, buenas noches. Sí, ingeniero, buenas noches. Ya, antes de iniciar, voy a dar cierta información que ya les indiqué el día de ayer, parte. Indicaba ayer que la semana que viene son exámenes del primer parcial. En mi caso, ustedes solamente ven máquinas AC conmigo. Y el examen de máquinas AC va a ser el próximo miércoles. El próximo miércoles que tengamos clase va a ser el examen. Y va a ser desde las 19:40 que inicia hasta las 21 horas. Miércoles 2 de 19:40 a 21 horas. Y el procedimiento ya saben, ya vieron conmigo el siglo pasado. Yo subo una actividad que dice examen primer parcial, va a estar a lo último. Le hacen clic y en la parte inferior de esa página va a haber un archivo que ustedes tienen que descargar y llenar. Ese es el examen. Lo pueden llenar a mano con un esfero, lo pueden llenar digitalmente, como ustedes quieran. Y en la misma actividad, ustedes suben el enlace donde esté guardado el examen. Es decir, lleno mi examen, lo subo a mi drive personal y ese enlace de mi drive personal lo copio y lo pego en la actividad
examen primer parcial. No en el enlace de tareas que está al inicio, sino ahora sí en la actividad que dice examen primer parcial. Para yo poder calificar y enseguida poder sacar las notas del sistema académico. ¿Entendido? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Y en el caso, también les indicaba ayer que tengo pendientes de actividades para completar todos los criterios que son evaluados en los parciales. Tengo pendiente un panel y una prueba de conocimiento. Y esas dos actividades voy a colocarlas para el día de mañana. ¿Sí? El panel voy a dejarlo habilitado todo el día, va a estar todo el día de mañana habilitado sobre un tema específico, deben contestar, que tiene una validez de un punto. Y la prueba de conocimiento voy a dejarla, con ustedes tengo las dos últimas, voy a dejarla de 8:30 a 9:30 de la noche. Mañana mismo, profe, disculpe. Sí, el panel está abierto para que contesten todo el día, de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Sí? Y el cuestionario sí va a estar solamente de 8:30 hasta las 9:30 de la noche. ¿Entendido? Sí, ingeniero. Entonces no se conectan mañana, pero sí tienen que hacer esas dos actividades. La prueba, el test es en base a lo que vimos el día de ayer, hemos visto de los conexionados de terminales. ¿Sí? Motores trifásicos conexionados con 6 terminales. Es en base a eso para que vean el video, vean con, no se olvide conexionado a triángulo, estrella, lo que hablábamos de la placa. Es en base a eso la prueba, para poder completar. Entonces no se conectan, pero sí hacen de 8:30 a 9:30, estará habilitado el cuestionario. Tiempo para hacer el intento, un solo intento, 20 minutos. Entonces, usted apenas abra, comienza el tiempo, ¿no? Tienen 20 minutos máximo para contestar y tiene una validez de 8. Entonces, ya les brindo esa información. Hacen eso mañana. Y el examen va a ser tomado hasta la clase de ayer. ¿Me escuchan? Sí. Ya, Sí, ingeniero. el examen va a ser tomado hasta la última clase de ayer, es decir, hasta el conexionado de hacer terminales, para que vean los temas anteriores, lo que vimos un poco de cálculo, de eficiencia, las partes de los motores, etcétera. Hasta el tema de ayer va a ser tomado y el segundo parcial volvemos a lo que son 12 terminales y tocaremos el tema de hoy. Entonces solamente hasta el tema de ayer el examen. Si no hay más preguntas, aprovecho el tiempo. Hay exposiciones hoy. Entonces vamos a comenzar de una vez. Voy a dejar de compartir para que ustedes los hagan. E inicie el grupo A, de poder alcanzar todos los grupos poneros. Pues ese grupo A está habilitado para que ustedes, Ingeniero, buenas noches. dígame. Una pregunta. Lo que pasa es que hay compañeros que creo que están trabajando y aún no llegan. Estamos ahorita estamos solo dos. Solamente falta ¿Qué uno. se hace con la parte de los compañeros? Están conectados todos. Falta Pedro. Sí, solamente falta uno. Ya ahí están todos. Ya está tu asistencia. Ya verifiqué la asistencia. Solamente falta Bono. Falta Bone y falta, a ver, Cortés. Porque si este es Espinosa, Ellos justamente son los de mi grupo. ya, pero me imagino que sí tienen las diapositivas algunos de ustedes. Sí, 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 tengo todo listo eso. Si ellos se conectan hasta antes que ustedes culminen, le tocará hablar a ellos al final. Ya listo.
Buenas noches, ingeniero, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1. Bueno, a nosotros nos tocó lo que es, bueno, a todos, ¿qué es el rebobinado de motores? El rebobinado de motores consiste en la instalación de una bobina mediante el uso de una maquinaria que permite dar vuelta a la bobina y ajustar la tensión. Existen dos razones principales para el rebobinado de motores. El sobrecalentamiento, cuando un motor se sobrecalienta, se puede derretir el esmaltado que recubre los devanados del motor. Como consecuencia, se produce un cortocircuito del bobinado. Es cuando se suele decir que se quemó el motor. No se está viendo La reconstrucción del motor, un momento, no se está viendo, perdón. se ven todas las diapositivas pequeñas, no se ve, pues, bueno, como presentación. Gira el teléfono, Carlos. Ahí, Ahí ya se ve. Ahí. sí. Bueno, y la reconstrucción del motor, el rebobinado de motores también puede cambiar el rendimiento de estos. Así, si se reduce el número de devanados, girará a revoluciones por minuto más altas. Y a la inversa, mayor número de devanados, menos revoluciones por minuto, pero aumentará el par de salida. Hay que tener en cuenta que cuando se rebobina un motor, esto puede afectar a los devanados y nos preguntamos qué son los devanados. El rotor devanado bobinado tiene unas bobinas conectadas a unos anillos deslizantes colocados en el eje. Las escobillas conectan al rotor con unas resistencias. Además existen varios tipos de devanados. Devanado traslapado, devanado imbricado, devanado ondulado y rebanado de tipo de ancas de rana. ¿Por qué es necesario el rebobinado de motores? El rebobinado es necesario para el funcionamiento de ciertos motores. Hay motores que funcionan con una bobina que aislada permite transmitir la corriente. Podemos preguntarnos cuándo se debe rebobinar el motor eléctrico, por ejemplo. Cuando el rendimiento de un motor eléctrico comienza a deteriorarse, se debe tomar una decisión complicada: reemplazar el motor por completo o prolongar la vida útil del motor con técnicas de rebobinado. La elección de rebobinar o reemplazar su motor puede ser una decisión difícil. Si bien el costo de reemplazo es mucho mayor, la inversión adicional puede valer la pena. Por otro lado, si el motor tiene unos pocos años, entonces un rebobinado podría ayudar a mejorar su rendimiento y ahorrar dinero. Decidir si la máquina podría beneficiarse de un rebobinado puede ser difícil, pero una evaluación cuidadosa por parte de un profesional de servicio puede ayudar a identificar si el motor muestra signos de desgaste. Eh, Signos de deterioro. Los signos generales de deterioro, como quemaduras, piezas rotas y contaminación como humedad o óxido, pueden indicar que el motor se beneficiaría de un rebobinado. Aunque muchos motores eléctricos pueden durar mucho tiempo, son vulnerables a un eventual desgaste. Rebobinar el motor es una opción atractiva si uno no cuenta con la financiación de los recursos para comprar uno nuevo. Esto se debe a que rebobinar puede costar tan solo un 40% de la compra de un motor nuevo. Rebobinar también es atractivo para motores eléctricos grandes que pueden ser muy costosos de reemplazar. También la poca resistencia de bobinado. Un profesional a menudo medirá la resistencia del devanado si un motor eléctrico no está funcionando al máximo. Esta prueba de resistencia de devanado puede determinar si las bobinas en cortocircuito del motor están causando un problema. El nivel óptimo de resistencia del devanado se indica en la placa de identificación del motor eléctrico o en la documentación proporcionada por el fabricante. Problemas con la resistencia del aislamiento. La mayoría de las fallas de los devanados causan problemas en un motor eléctrico debido a problemas con la resistencia de aislamiento. ¿Cómo decidir cuándo rebobinar un motor? Solo la persona a cargo puede decidir si rebobinar un motor o reemplazarlo por completo. Si bien la mayoría de los motores que funcionan mal pueden beneficiarse del proceso de rebobinado, algunos motores pueden estar tan dañados o haber cumplido su ciclo de vida. Procesos para rebobinar un motor eléctrico de inducción. Para rebobinar un motor eléctrico se deben realizar los siguientes pasos. Para entender bien este proceso, a continuación se definen términos técnicos para el rebobinado de un motor eléctrico. Aislamiento. Es un papel especial que va en las ranuras del estator para evitar que las bobinas hagan contacto con ellas y se produzca un corto. El empapelado. Se le llama empapelado a la introducción del aislamiento a las ranuras del estator. Formón. Es una herramienta manual de corte libre utilizada en carpintería. Se compone de una base de hierro acerado.
La última parte, lo que es barnizar, que significa dar un baño de barniz a un objeto. El barniz está elaborado a base de resinas sintéticas. Su secado se efectúa por polimerización, obteniendo bobinados muy compactos. Ya, entre uno de los procesos, de los puntos, de los procesos para rebobinar un motor, tenemos lo que es anotar datos. A la hora de rebobinar un motor eléctrico, nos interesan los siguientes datos. Datos de la placa característica del motor, número de ranuras, número de bobinas por grupo, paso de bobinado, número de polos, número de espiras por bobina, clase y tamaño del aislamiento, calibre del conductor, conexión de los grupos de bobina, conexión, etc. Los datos que se describieron, que acabo de decir, son datos que se obtienen a medida que se avanza en el proceso de rebobinado del motor eléctrico. Destapar el motor antes de marcar la posición relativa del estator y ambas tapas, por ejemplo, con un corrector, haciendo de un lado una sola marca y del otro dos. Realizar el molde de la nueva bobina. Antes de sacar las bobinas del estator es necesario hacer el molde para las nuevas bobinas, sacando provecho de las bobinas quemadas que están elaboradas y poniéndolo encima de alguna bobina se le va dando la forma de la bobina como se muestra en la figura. Y por último, tengo lo que es la extracción de las bobinas quemadas. Se realiza cortando el alambre con un formón, teniendo cuidado de no dañar las chapas del estator. Una vez retirada la bobina, se puede anotar el calibre del alambre medido con un calibre o galga y número de espiras por bobina. Esa es mi parte, ingeniero. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. A continuación, voy a continuar a continuación el compañero. Dice, limpiar las ranuras del estator. Compañero, puede continuar con las diapositivas. Disculpe. Gracias. Limpiar las ranuras del estator. Dice que se debe retirar todos los aislantes quemados y trozos de alambre con un cepillo metálico o una sierra. ¿Ya? También tenemos para este proceso también se debe revisar los aislantes de la ranura del estator. Para ello utilizamos milar o papel aislante. Si no queda ningún aislante entero, la medida del alto y del largo se debe tomar para poder hacer el cambio, aumentar 2 centímetros para que así no tenga tropiezo con el núcleo. ¿Ya? También tenemos lo que es la confección de las bobinas nuevas. Para ello utilizamos una máquina de bobinado manual, ¿sí? Que es ajustada a la distancia de las mordazas que corresponden. Cabe recalcar que es necesario trabajar con precisión en estas máquinas, ya que tienen una medida exacta y cuando se hace el cambio tiene que hacer lo mismo. O sea, si se quemó un bobinado, tenemos que revisar, como dijo el compañero, los datos y así mismo para que no haya problema en el motor y tenga un correcto funcionamiento. También tenemos la parte donde introducimos el bobinado en las ranuras. Cuando se mete un bobinado o un grupo de bobina al estator, se debe tener en cuenta hacia dónde van a quedar los principios y los finales. Las bobinas primero se amarran el lado de la bobina que se introduce. Se comienza a meter las espiras en la ranura, de una en una o en grupos pequeños, ¿sí? En las espiras. Una vez metido el lado de las bobinas, se acuñan para evitar que salgan después. Se procede a meter el otro lado de la misma manera. Igual, y tratar de que quede todo acuñadito para no tener ningún inconveniente en el funcionamiento del motor, ya que esto podría ocasionar cortos o problemas en el funcionamiento. Aislar las bobinas o grupos de bobinas. Una vez introducidas todas las bobinas, se debe separar para evitar cortos entre ellas. Para la separación se utiliza el mismo papel dieléctrico
con el que se empapela el estator. Es necesario amarrar las bobinas en las partes que sobresalen de las ranuras para que en el momento de meter el papel aislante entre las bobinas se facilite también para evitar que queden alambres por fuera y que puedan producir daño en la bobina. Para conectar las bobinas tenemos que tener en cuenta lo siguiente: el número de bobinas por grupo, grupos de bobina, números de polo, conexión de los grupos de bobina, conexión de los grupos de bobina, conexión, ya que estos datos se sabrán cómo conectar los principios y finales de los grupos de bobina y con conductores que quedarán como fase. Amarrar la bobina. Después de haber separado las bobinas, se procede a amarrar todo el bobinado. Se amarra primero la parte donde hay empalmes, luego se amarra el lado de las bobinas por donde sale la fase. Este amarre se realiza para que las bobinas queden fijamente compactas, ¿sí? Y por último también tenemos lo que es el barnizado, ¿sí? Esta es la etapa final del proceso. Para barnizar se puede hacer uso de un inyector o un soplete. Se debe barnizar todas las bobinas por todos los lados e incluso por dentro. Incluso por dentro de la ranura. Después de haberla embarnizado, se deja que el barniz se seque y luego se procede a poner las tapas, procurando colocarlas en el mismo orden que tenía al principio, ¿sí? Hay que tener sumamente cuidado en el momento que vayamos a cumplir cada etapa, ya que el mínimo detalle de alambre que quede por fuera podría dañar el trabajo realizado. Y también es muy importante lo del barnizado, ya que eso nos permite el correcto aislamiento y nos protege el motor de cualquier corte. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ingeniero Daniel. Buenas noches, perdón. Me confirma si me escucha. Sí se te escucha, compañero. Bueno, gracias por confirmar. ¿Qué son las bobinas? No, las podemos ver evidenciadas en la imagen, ¿no? Tenemos que hay una de vacío y otra que tiene un relleno de ferrita. Bueno, las bobinas son elementos pasivos, así que recalcarlos, no son activos, de dos terminales capaces de generar un flujo. Como podemos ver, estos dos terminales es uno es input y el otro es output, o sea, doble polaridad. Y tienen un sistema magnético. Cuando se hace circular una corriente eléctrica entre ellas, ¿no? Tenemos distintas de estas acá. También son conocidas como inductores o reactores. Ayúdame un poquito más abajo, porque existen dos principales, ¿no? La fija y la H. Regrésate, por favor, disculpa. Ya, ya, la fija y las variables. Ya ahí continúa, haz el favor. Ya, la bobina fija como la podemos ver ahí, también tenemos la del núcleo de aire, el núcleo sólido, la que le decía que tiene dentro una ferrita, y el núcleo de hierro y el núcleo de ferrita y bobina de heteroide. Bueno, estas acá generan corrientes de alta tensión, pero ¿con qué corriente trabajan aquellas? Trabajan con corrientes continuas, pero también trabajan con baja tensión, también son ocupadas en área de electrónica. Las podemos encontrar en
en la parte interna, qué sé yo, como por ejemplo una radio, un televisor, pero nos podemos también enfocar en temas actualizados, como son los motores eléctricos. Estos motores eléctricos, bueno, también trabajan específicamente con las primeras que son las de aire, también trabajan con aquellas. Estos núcleos de hierro son pequeñas láminas, tal vez las hayan visto. Son pequeñas láminas, no son unidas, no son sólidas. Son pequeñas láminas con una separación, las cuales ayudan para evitar las corrientes parásitas. Estas bobinas, ayúdame con la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Estas bobinas tienen su propio... Tienen sus propias imágenes, como podemos ver acá, pero son imágenes técnicas. Ya, pero la que estamos viendo de frente, esas son las que la podemos ver en lo que es los sistemas electrónicos. Son dispositivos electrónicos que trabajan con alambre, pero el alambre no es cualquier alambre, son alambres de cobre, que son capaces de generar, como decía delante, un campo magnético y atraviesan las energías. También tenemos otros tipos de bobinas, las bobinas independientes, las bobinas de encendido y las de riel. Hay otras bobinas también que las podemos evidenciar en los coches, ya que ayudan, como que se llama, al encendido de un motor. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Ya, de parte mía, estoy abierto a que cualquier duda que le haya quedado un vacío a las personas oyentes y esa es parte de mi tema. En este tema de acá nos puede ayudar la compañera Karen. Gracias, compañero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. A mí me tocan lo que son tipos de polos o tipos de bobinados. Por los bobinados por polos. El bobinado por polo es un bobinado cuando al final de un grupo de bobinas está conectado con el final del siguiente y el principio de un grupo con el principio del siguiente, dejando sin conectar el principio del primer grupo y el principio del último, el que será el principio y el final, respectivamente de la fase, así como se observa en la primera figura donde dice bobinado por polos. Entonces, un bobinado por polos, el número de grupos por fase es igual al número de polos y el número total de grupos es el número de grupos por fase por el número de fases, así como se muestra en la figura. Seguimos con el bobinado concéntrico. Los bobinados concéntricos, en cambio, en este caso, las bobinas de un grupo polar son de diferentes tamaños y se van situando sucesivamente unas dentro de las otras, como podemos apreciar en la figura. En este tipo de bobina son diferentes unas de otras. Estos pueden ser construidos tanto por polos como por polos consiguientes. Cuando se usa la conexión por polos consecuentes, el valor medio de las bobinas de un grupo polar es igual al paso polar. El siguiente es el bobinado por polos consecuentes. Es consecuente cuando al final de un grupo de bobinas está conectado con el principio del siguiente, dejando sin conectar el principio del primer grupo y el final del último, que serán el principio y el final respectivamente de la fase, así como lo podemos ir apreciando. También el número de grupos por fase es igual al número de pares de polos y el número total de grupos es el número de grupo por fase por el número de fases. Tenemos otro que es el bobinado imbricado. Este bobinado imbricado está relacionado con bobinas de igual tamaño y forma. Un grupo polar se obtiene conectando una serie de varias bobinas de una misma fase, todas ellas correspondientes al mismo polo. Por esta razón, en estas bobinas hay que
hay que proceder para conectar al final de una bobina con el principio de la siguiente. En estos bobinados pueden ser de una o dos capas de paso diametral. Sí, de paso diametral. Alargando o acortando siempre se ejecuten los polos. Y hay uno, no sé si hay alguna otra diapositiva, Carlos, porque yo tengo una aquí que es ondulado. Sí, el último. El bobinado ondulado. En estos devanados ondulados también están realizados con bobinas de igual tamaño. Esta se diferencia a lo que sucede en los bobinados imbricados. En los devanados ondulados, una bobina se conecta con otra de la misma fase que está situada bajo el siguiente par de polos. Por esta razón, en estos devanados hay que avanzar a conectar el final de la bobina con el principio de la siguiente. Esto hace que estos arrollamientos tengan forma de onda, lo que da origen a su denominación. Muchas gracias, compañeros y profesor. Gracias por la exposición, Grupo A. Se nos va a acabar el tiempo, entonces desconectémonos y conectémonos de nuevo para hacer las pruebas.